Buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, Bueno, doctora. Buenos días, doctora. buenos días con todos. Vamos a continuar hoy día exponiendo los subgrupos que nos pusieron del taller, porque si no recuerdo mal, les pusieron solo 3 grupos, ¿verdad? Si no, a ver, vamos a revisar. Fueron los grupos 3, 7 y 1. Entonces, hoy día vamos a hacer 2 cosas. Vamos a terminar de revisar eso y nos vamos a reunir para preparar el segundo taller, que es el taller de identidad. O sea, la segunda hora vamos a dedicarlo a preparar el taller de identidad cultural ecuatoriana. Y ya el día de mañana se expondrá eso y también expondremos el tema de medicina tradicional alternativa complementaria. Bueno, entonces, por favor que se prepare el grupo 4 para exponer. Ya, profe. Buenas tardes, buenos días con todos. Somos el grupo número 4 y está conformado por la compañera Andrade Luca Gema, la compañera Natalia Belga, la compañera Pamela Bailón, quienes habla acá de la plaza, y la compañera Carla Romero. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el tema que nos tocó. Tenemos la siguiente página, compañera, de introducción. Tenemos la parte que nos tocó, que fue la otra verdad. Tenemos la introducción, en donde hablamos sobre que el objetivo de la tarea principalmente recae en conocer cómo influye la falta de ciertos componentes como el zinc en la alimentación de ciertos niños y niñas en edad preescolar y zonas específicas de la región ecuatoriana, reflejándose específicamente en las páginas 127 y 135, donde se hace un enfoque a factores que afectan directamente a un grupo definido de personas que comparten en un mismo sitio las mismas costumbres, como por ejemplo levantarse temprano para salir a procesiones, exponiéndose a temperaturas muy frías que pueden causar en ellos efectos de salud negativos, como el desarrollo de ciertas enfermedades, que es por esta razón que es de relevancia tener en cuenta este tipo de tareas que en un futuro contribuirán con conocimientos sobre los diversos pueblos ecuatorianos y sus tradiciones. En el resumen de cuento, podemos decir que... Por favor, cada expositor tiene que abrir su cámara. Ya, siga. Bueno, en el resumen del cuento nos indica que la historia nos narra la historia de la comunidad de Santa María, en la cual nos va a mostrar una situación que esta comunidad está viviendo en aquel momento. La situación que viven es una sequía que ha afectado a su agricultura y por consecuente en la alimentación de cada uno de los habitantes. Paralelo a esto, en el relato nos muestra 2 relatos que están relacionados entre sí, es decir, el relato de origen de la comunidad, en el cual se dice que esta comunidad procede en una hacienda cercana a la zona, donde los patronos se aprovechaban de los indios y esclavos maltratándolos e incluso adoctrinándolos hasta el desmayo. Se dice que en el origen, que un caminante llegó una noche a decirle a los indios y esclavos que no entren a la hacienda al día siguiente, en el cual él iba a preguntar por posada,
Como se le negó la posada, los habitantes cuentan que el volcán cercano erupcionó, lanzando una piedra enorme que destrozó a esa hacienda. En esa piedra se pintó un dibujo de la Virgen María, de ahí que viene el nombre de la comunidad, Santa María. Se hizo esto para evitar que se escuchen más lamentos en aquel lugar. Por eso es que tienen tanta fe en la piedra que se llama Junturumi y a la Virgen pintada que realizaron. Y la Virgen pintada que ellos habían realizado. De hecho, habían realizado rogatorias de 3 días a esta Virgen en esta piedra para poder pedir que se acabe la sequía. Sigue más abajo, por favor. La otra historia que se narra en el mismo cuento es de la familia Toquiza, la cual se ha visto afectada también por la sequía. Los niños se encuentran en estado anémico y tanto ellos como el padre han presentado ronchas en la piel debido a todo este tema de la sequía, la mala alimentación, pero el padre es muy arraigado a sus costumbres. De hecho, es por eso que se niega a seguir el tratamiento que la doctora les ha indicado, por lo cual él sufre bastante esta enfermedad de las ronchas y comienza a empeorar su situación. Sin embargo, por fortuna al final, o por las rogatorias de la comunidad, que esa es la costumbre que ellos tienen y creencia, una semana después comienza a llover y de esa forma termina lo que es la sequía y el hambre en la comunidad de Santa María. Ya, a ver, yo voy a hablar sobre el glosario del cuento. Pertinaz, que significa que es duradero y persistente. Seventera es acción o actividad de sembrar algo en un terreno preparado para ello. Comitiva, grupo de personas que acompaña a un lugar a otra, normalmente más importante a que lleva la representación de una comisión. Peonada, cuadrilla o conjunto de peones u obreros. Potreros se refiere a la cabezada de cáñamo que se pone a los potros. Romerías, peregrinación, especialmente a la que se hace para visitar una ermita o un lugar donde hay un santo. Alcurnia, serie de antecesores de una persona o familia, especialmente si son ilustres. Endeble, que es muy débil y tiene poca solidez, fuerza o resistencia. Inusitada, que es inusual o raro y por ello resulta sorprendente. Sedazo, instrumento para cernir o cribar, que está compuesto por un aro o un marco al cual está asegurado un cuero o un tejido agujereado o una tela metálica fina con el fin de separar los más finos de la harina o de otras sustancias. Bueno, en cuanto al análisis del texto, desde una perspectiva socioantropológica, cabe recalcar en primer lugar que esta se puede definir como el estudio de la estructura social de las diversas sociedades humanas. Entonces, a partir de la definición de qué es una perspectiva antropológica, podemos analizar el cuento, que se titula La otra verdad. Partiendo del contexto en el que se desarrolla, que es una comunidad rural de la Sierra Ecuatoriana, que es muy arraigada a sus creencias y apegada a sus costumbres. Esta cualidad innata de estos pueblos se traduce en que perciben lo extraño o lo moderno como algo peligroso. Entonces de aquí podemos deducir la significación del cuento, que relata que a más de las costumbres de un pueblo, bueno, la historia habla de un hombre que se rehúsa a tomar las indicaciones de la promotora de salud que visita a su pueblo. Dice que no son necesarias, y su esposa, que presenta el mismo comportamiento pero se refugia en la medicina tradicional. Entonces es así como percibimos lo que quiere transmitir el cuento, que en cuanto al contexto en el que se desarrolla, que es básicamente que, bueno, las personas de estos pueblos tienen estas creencias de apegarse más hacia lo tradicional y no tanto a las indicaciones profesionales, por decirse así. Buenos días. Ahora tenemos la identificación de los elementos culturales. Este pueblo o esta comunidad realizan rogativas a la Virgen del Rosario, la patrona del barrio.
durante 3 días utilizando vestimenta de lana y efectúan un recorrido desde las 5 de la mañana hasta el mediodía, en dirección al sacristán de la comunidad, pero el anciano de la comunidad, disculpen, el anciano de la comunidad es el único que va en dirección hacia la piedra que mencionó anteriormente mi compañera Pamela. También, en cualquier ocasión, para ellos es motivo de celebración. Festejan con ritmos como cumbias y sanjuanitos. En el aspecto de la medicina, utilizan remedios caseros realizados a través de plantas medicinales. La creencia de la Virgen del Rosario surge tras la aparición de una piedra con el volumen de una casa de 3 pisos aproximadamente, a la que muchos habitantes temían, por lo que la leyenda cuenta sobre la piedra. Fue el anciano de la comunidad que hizo que en esta se tallara la figura de la Virgen y luego la llevó a bendecir con el párroco de la comunidad. Las conclusiones que tuvimos de acuerdo a esta lectura dice que, de acuerdo al cuento leído y analizado, hemos podido llegar a la conclusión de que algo que caracteriza muy bien a esta comunidad campesina andina de la zona rural de la sierra es lo arraigado que tienen sus creencias, costumbres e incluso sus tradiciones, de tal manera que incluso estas pueden influenciar de manera positiva o negativa las nuevas intervenciones, como en el caso de la familia Toquisa que ya les había nombrado, en el cual el padre, por no estar acostumbrado a la medicina profesional, justificaba lo que era su dolencia y picor a otras alternativas, generando que su dolencia aumentara incluso mucho más, lo cual es algo muy común en los habitantes de la zona, pues suelen considerar a lo desconocido como malo y peligroso, así como nombró mi compañera hace unos momentos. Así que ellos desean optar mejor por quedar en aquello que han hecho durante mucho tiempo en sus costumbres, es decir, una medicina natural. Y gracias. De acuerdo. Bueno, solo recalcarle que potrero no es una cuerda, sino es un espacio de la chacra o de las tierras comunitarias donde pastan los animales. Y bueno, esa enfermedad que dicen, pues es lo que se llama en la sierra, no sé, en la costa no la he escuchado, pero en la sierra le llaman rascabonito, que es equivalente a la sarna o escabiosis, que es una enfermedad por un ácaro que se mete en el interior de la piel y provoca bastante prurito, comezón. Básicamente pues se adquiere por la falta de higiene, por la falta de agua también. Bueno, muy bien. Vamos al siguiente grupo. Gracias, el grupo 4. Vamos al grupo 8, por favor. Buenos días, ¿sí se escucha, doctora? Sí. Ya, buenos días, doctor y compañeros. Nosotros somos el grupo 8, integrado por Dani Arteaga, Maoli Macías, Verónica Zambrano y quien les habla, Mary Mendoza. Nosotros nos tocó sobre el tema de la capital, entonces a continuación va a hablar mi compañera Dani. Buenos días. La introducción. La presente tarea tiene como propósito resumir y analizar el cuento, identificando sus respectivos elementos culturales y a su vez realizaremos las conclusiones más relevantes del texto proporcionado. Cabe destacar que el capítulo 8 denominado La Capital está profundamente relacionado con la vida real. Es triste pensar que la discriminación social persiste hoy en día. Se hace de menos a las personas provenientes del sector rural o de los diferentes pueblos y nacionalidades por su forma de hablar,
de vestir o de expresarse. E incluso se llega a la exclusión porque precisamente hay individuos que se consideran o sienten que son superiores a los demás. Lo cierto es que los derechos humanos están para todos, es decir, no hay exclusión en la educación, salud, trabajo, entre otras, según las leyes. La pregunta es, ¿por qué sigue existiendo la discriminación? La Constitución como tal menciona que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos que los demás. Además de las leyes, creo que también debemos poner de nuestra parte para erradicar esta injusticia social. Consideramos conveniente que cada día debemos mejorar como personas. Nuestras palabras o acciones pueden afectar a los demás. Como futuros médicos tenemos que aprender a tratar a las personas de diferentes nacionalidades y pueblos, al mismo tiempo utilizar un lenguaje entendible, teniendo presente que todos somos iguales sin importar la etnia, lengua, condición social, costumbres y su lugar de origen. A continuación, mi compañera. En el resumen del cuento, tenemos que Carmen, una mujer campesina, que es madre y esposa, dedicada a la labor agrícola y a su casa, se entera que está embarazada. Este es su 10º embarazo y pues se siente preocupada, ya que en sus últimos embarazos ha tenido complicaciones y sus 3 últimos hijos han muerto a los pocos días o horas de nacer. Sin embargo, este embarazo no fue la excepción, pero la marcó porque su hijo nació con una enfermedad en el hígado y necesitaba de otro tipo de cuidados, y pues tuvo que salir a la capital. Luego que ella jamás había conocido, lugar que ella jamás había conocido, y pues ahí se encontró con una realidad que desconocía. El ruido de la ciudad, la multitud de vendedores, de los carros y buses, los edificios y el roce con otro tipo de personas. En el hospital pudo apreciar tantas cosas y momentos. Ella compartió el dolor con las demás personas que estaban pasando por momentos similares o peores. Sin embargo, su hijito no tenía cura y muere a los 10 días. Y en ese día tan doloroso, ella se da cuenta que en esta ocasión de la muerte de su hijo, él le dio una oportunidad de apreciar otra realidad de la vida. En el glosario del cuento tenemos 9 palabras. Antaño indica un tiempo pasado indeterminado que queda lejano del presente. Huraño, que rehúye el trato de otras personas y rechaza las atenciones y muestra de cariño. Afonía es la pérdida total o parcial de la voz como consecuencia de una incapacidad o de la dificultad en uso de las cuerdas vocales. Y endeble, que es muy débil y tiene poca solidez, fuerza o resistencia. Bueno, a continuación con el glosario del cuento está el jaito, significa bonito, agradable, cucayo, provisiones de boca que se llevan en el viaje, guangudo es una persona de cabello largo, sucio y desarreglado, botica es un establecimiento o lugar en el que se preparan medicamentos de forma artesanal y se venden, y trasiego es una actividad y movimiento intenso de personas o de cosas. A continuación mi compañero. Ya, en lo que es el análisis del cuento. Como grupo, y resaltando nuestro punto de vista desde un universo antropológico, podemos decir que este capítulo 8, titulado La capital, del libro Más allá de la montaña, nos va a conectar directamente al personaje de quien se habla en la lectura, es decir, Carmen, una mujer del campo que va a tener su 10º hijo, y aquí es donde ella va a experimentar y vive un periodo de adaptación, tanto en el ámbito cultural, social y médico. Ella es una señora analfabeta, es decir, no sabe ni leer ni escribir, que como mencionamos anteriormente, al tener una conversación con los demás, muestra un lenguaje muy coloquial, utilizando términos como ya antes mencionado, de personas que habitan en zonas rurales. Mencionamos esto de cuento porque teniendo presente la vida de las zonas urbanas y rurales son muy diferentes. Estos casos, como el de la señora Carmen, son sucesos que pasan en el día a día, en los hospitales, centros de salud, comerciales, parques y otros lugares públicos de la ciudad. Se pueden notar a personas que están viviendo en un proceso de adaptación a la comunidad. Es importante que el área médica también se conozca e incremente esta parte del lenguaje coloquial para guiar mejor o entender las orientaciones de las personas. Vamos, compañero. Ya, de las personas de estas zonas, teniendo presente de que migran a las zonas urbanas
por una mejor atención, con la esperanza de tener un buen trato, sin discriminar su lugar de residencia. Como estudiantes de la carrera de medicina, aunque estemos empezando, queremos tener presente estos temas para darles el trato a todos por igual, para que una vez formados como médicos, ejerzamos esta profesión con ética y valores. En lo que son los elementos culturales, tenemos aquí varios factores. Entre ellos tenemos a las personas de estas localidades rurales, en su mayoría tienen familias con más de 10 hijos. También tenemos que los niños nacían en esta localidad, normalmente el parto se realizaba en lo que era la casa. Consumen en gran cantidad té de plantas medicinales, y las mujeres normalmente después del parto tienen por costumbre zafarse para volver a la contextura que tenían. Bueno, continuando los elementos culturales, también tenemos de que ellas ubicaban manillas rojas siempre a los bebés como un método de protección al mal ojo. También teníamos que su vestimenta que portaban diariamente en la comunidad, las mujeres siempre lograban resaltar sus faldas largas que eran anchas y con sacos de lana. Y también sus notables cabellos trenzados que por otro lado en los hombres podíamos ver que ellos utilizaban pantalones acrílicos, ponchos de lana de borrego también y un sombrero de tequilla que los caracterizaba. También cargaban, y las mujeres, otro elemento cultural es que cargaban a los bebés envueltos en sus chalinas. Y una notable característica de los elementos culturales es que los hombres o maridos de la comunidad, que normalmente eran misóginos, alcohólicos y amantes de tomar decisiones sobre el cuerpo de una mujer y sexualidad que no les competía, pero sin embargo siempre tenían la última palabra en las decisiones del hogar. Bueno, ya continuando con la conclusión, podemos observar que tras el análisis se nota mucho el miedo de los campesinos a la capital por la discriminación racial, de raza y de etnia, que logra ser muy notable en este capítulo. Los problemas de salud de las diversas comunidades estaban relacionados con la falta de acceso a servicios de salud, sea por dispersión geográfica o la falta de información adecuada. Por lo mismo, es necesario adoptar medidas especiales para poder lograr que los servicios de salud y otros servicios sociales sean más accesibles a estas poblaciones y respondan mejor a sus necesidades. Y al mismo tiempo es necesario reconocer o promover la medicina y farmacología tradicional, aceptando el empleo de medicamentos acreditados por su uso eficaz. Esto último no solo va a beneficiar las condiciones de salud, sino que además va a facilitar la reintegración de las comunidades en su propia cultura. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Felicitaciones al grupo 8, han hecho un buen análisis. Vamos con el grupo 5. Buenos días, compañeros y profesora. El grupo está conformado por Álvarez Reyes Jimina, Mero Zambrano Nayeli, Subiaga Zambrano Nayeli y Velastegui Rivadeneira Sofía, y quien les habla, Lino Linares Marcial. Como introducción tenemos el objetivo de esta tarea, que era identificar los elementos culturales mediante la lectura y también realizar un análisis desde un punto de vista socioantropológico del contexto del cuento. Este cuento, Sangre de Inocentes, relata una historia muy bonita y a la vez trágica de una familia que pertenece a una comunidad campesina, que con la presentación de un problema en el cual ocurre comúnmente en varias comunidades, en esta no es la excepción, nos muestra que muchas personas importantes en este cuento lo que les hace falta es empatía y por lo tanto no pueden ver y sentir el dolor de los demás. Ok, como resumen el cuento, todo empieza con una chica joven de 15 años que se acerca a un médico de
con un aspecto pálido, y él le dijo a la jovencita que simplemente cuente lo que sucede, lo que pasó, sin buscar peros, sin dar rodeos, sin nada de eso, que cuente como le salga, pero todas las palabras empezaron a salir de la boca de la jovencita. Ella continúa contando cómo se vive en Santa Cruz, cómo eran sus hermanos, cómo era el trabajo de los padres para poder llevar la casa y los 6 hijos que tenían. Explica que sus hermanos pequeños son pastores y una vez que llegan del colegio, el mayor se va con los pequeños al páramo con 10 borregos, 2 vaconas y 2 puercos. Van por la calle 1, la más cerca al páramo, pero igual es una pendiente peligrosa. Ellos viven en la calle 3, sin embargo, para subir al páramo, todos los de la comunidad usan la calle 1, que da de manera directa a un chaquiñán que acorta el recorrido. Es un camino arriesgado, estrecho y empinado, con una terraplén a un lado. Permanecen toda la tarde en el páramo, juegan a medida que pasan los animales y se pelean bastante más una vez por las cosas que van encontrando en el camino. Sienten a sus hermanos muertos y además de Tomás, que fue el hermano que sobrevivió. Listo. En cuanto al glosario del cuento, tenemos palabras como cabildo, que es un cuerpo comunidad de eclesiásticos capitulares de una iglesia catedral o colegial. Terraplén, que es un desnivel con una cierta pendiente. Chilca, que proviene del quichua chelcas, que significa arbusto de hojas pegajosas. Promotor o promotora, que promueve algo, organiza una actividad económica, corre con su financiación y nombra a las personas encargadas de su relación. Y sienes, que es parte de la cara humana situada al lado de ella, comprendida entre la frente, la oreja y la mejilla. Ya, ahora analizando el texto de este cuento, desde un punto más antropológico, podemos argumentar que este cuento sabemos que es cualquier parte de la vida de una persona o más bien de una familia que está vinculada a un mundo sedimentado, tal como un terminal de los grandes sistemas o redes socioeconómicas. Clara es expuesta a la presión e insistencia del doctor. Eso tenemos en cuenta como primer punto, la falta de empatía de parte del doctor, ya que ella está pasando por algo sumamente fuerte, más aún si se trata de relatarlo frente a la mesa redonda de los derechos humanos. Mientras ella relataba su historia, nos dice que cómo vivían y la pobreza a la que estaban expuestos. Sin embargo, siempre sabían sobrellevarlo con una gran sonrisa, que de eso se trata. Por más problemas sociales o económicos, nunca bajar las energías y superarse. De camino al páramo, nos relata Clara que Pascual se había encontrado un aparato de metal sin saber de qué se trataba. El más pequeño comenzó a jugar con aquello sin saber que era una granada. Es ahí donde nos debemos de dar cuenta que no todo lo que encontramos para ahí debe ser algo bueno. Luego uno de ellos se la quitó y se la puso en el casco. Finalmente la sacó de ahí porque querían abrirla en casa. Hasta que finalmente sucede la gran explosión que nos deja como reflexión que la vida es efímera, que nunca sabemos a qué estamos expuestos o a qué nos ha de suceder mientras estamos fuera de casa. Eso es una gran lástima, ver cómo ella perdió a gran parte de su familia y lo complicado que debe haber sido para poder relatarlo. Otro punto que interviene es el hecho que como ellos eran pobres y no tenían recursos suficientes para el sepelio, él optó por coger el dinero, lo que lo llevó a una discusión, ya que ellos se defendían y nadie les puede devolver la vida. La falta de empatía y al saber que ellos habían perdido a sus familiares era de una manera muy trágica. Para concluir, ha sido una historia muy linda y sobre todo nos deja con el mensaje que a muchas personas les hace falta empatía, ponerse en el lugar de otra persona, que nadie sabe el dolor de la otra
y más que todo la angustia e impotencia. No obstante, no hicieron ninguna investigación más allá de lo sucedido y por ende ni justicia hubo. Ok, los elementos culturales que se pueden identificar en el cuento. Encontramos que existe un lenguaje coloquial. Las personas del cuento utilizan la jerga campesina, tales como que acortan las palabras al momento de hablar. Por ejemplo, la jovencita al momento de contarle lo sucedido al médico usaba este tipo de lenguaje. La ganadería, pues como se mencionó, los hermanos de la chica pastoreaban el ganado. Y bueno, esto también formaba parte del sustento económico de esta familia y de varias comunidades campesinas también. Es una comunidad campesina y religiosa. Los personajes, tanto como principales y secundarios del cuento, forman parte de una comunidad campesina y por lo tanto son creyentes. También existen curanderos en varias comunidades y pueblos campesinos. Aquí se puede ver en el cuento cuando traen un curandero para el hermano que sobrevivió para que se le pase el susto, por así decirlo. Bueno, concluimos con el tema que a pesar de los altibajos que presentó la familia en cuestión, la madre al perder sus hijos ya grandes se desvaneció, pero nunca perdió la fe de que al final se hiciera alguna voz ante los desangrados de aquel entonces. El vivir con la angustia, el terror y pensar que en algún momento alguno de los ciudadanos sea el siguiente por culpa de estas instituciones poderosas que siempre van a callar el pueblo. Vivimos en una sociedad que a pesar de las religiones, estatus, de la identidad, de ser creyente o no en diversos aspectos, estaremos expuestos a las luchas continuas del mundo cruel. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, grupo 5, y por favor, el grupo 2 que se prepare. Sí se visualiza, doctora. Sí, siga. Póngalo un poquito más grande, nada más. Muy buenos días, doctora y compañeros. Nuestra lectura es en el páramo. En cuanto a su introducción, tenemos como objetivo que el objetivo que tiene la presente actividad es el reconocer los diferentes elementos culturales a través de una lectura comprensiva, que nos permita el saber distinguir los diferentes elementos presentes en el texto, adquiriendo así habilidades de destreza y conocimiento. En cuanto a la relevancia de este trabajo, es importante el saber reconocer los diferentes puntos de vista culturales que nos presenta una lectura. Por ende, la importancia de esta actividad, ya que nos permite tener la habilidad de la observación y el significado presente en una lectura, que en tales casos omitimos como lectores. Por ende, este trabajo es de mucho interés, ya que nos va a ayudar a reconocer los elementos esenciales como la cultura presente en una lectura que muchas veces dejamos por fuera. A continuación, con el resumen del capítulo 2 en el párrafo. Ok, el resumen del capítulo 2. El capítulo 2 del libro, Más allá de la montaña, nos brinda un abordaje acerca de la vida campesina y las labores que deben realizar para poder subsistir en el lugar en que se encuentran, dándonos un vistazo más cercano al momento de comentarnos la vida de Jacinto, una persona acostumbrada a vivir en áreas rurales y que se niega totalmente a ir a trabajar a la ciudad porque ésta no le brinda la misma tranquilidad que su hogar. Esto a pesar de tener problemas económicos por la dura situación que se vive en los trabajos de áreas rurales y la enfermedad que presentan 2 de sus 6 hijos. Él vive gracias a la siembra y cuidados de animales, pero dada la difícil situación atravesada por tener que mantener a sus 6 hijos junto a su mujer y las sequías del año, da a conocer cómo está junto a una parte de su familia en páramo desde hace 6 meses.
y ha conseguido un poco de platita, y aunque no les ha ido mal, sabe indicar que este lugar no se siente como su comunidad. Para su fortuna, Jacinto y parte de su familia, que habían estado en el páramo por este tiempo, volverán a su comunidad, y él podrá ver junto a su mujer a sus 2 hijos enfermos que no habían podido acompañarlos durante todo este tiempo. Y ahora, gracias a un programa de salud presente en la comunidad, podrían recibir ayuda, culminando este capítulo con la alegría de la familia de Jacinto por su retorno, y esperan poder sobrevivir al siguiente año con el favor de Dios. Bueno, con respecto al glosario del cuento, tenemos como primer término guasipungueros. Los guasipungueros es una forma de trabajo agraria que permitía la apropiación por el terrateniente de una renta de trabajo destinada al cultivo de sus tierras, a la ganadería y al cuidado de su propia familia. Como segundo término tenemos a los chaquiñanes. Estos chaquiñanes son caminos en zonas rurales andinas del Ecuador utilizados como atajos. El tercer término es el chacra. Este es un término quichua utilizado para referirse a una pequeña finca rural andina dotada de vivienda y terreno para el cultivo y crianza de animales. El otro término es adobe. El adobe es una masa de barro y paja moldeado en forma de ladrillo y secada en el sol para utilizarla en la construcción de viviendas rurales andinas. El quinto término son las chilcas. Las chilcas es una especie de planta arbustiva de gran altura, caracterizada por ser de tipo resina y utilizada en ocasiones en los pueblos indígenas como tratamiento medicinal. Las huambras son personas que están en un periodo de niñez. Es un término generalizado utilizado tanto como para niños como para niñas. Los yamingos es un mamífero camélido doméstico que se encuentra en las regiones frías de los páramos y actualmente es conocido, nosotros lo conocemos como llamas. Y por último, el último término es labranzas. Es la operación de la agricultura que consiste en trazar surcos profundos en el suelo con la mano o con un arado para la agricultura. Gracias. Bueno, en lo que corresponde al análisis del texto, podemos ver que la narrativa expone la perpetuación de la desigualdad histórica en un grupo vulnerado como lo han sido los campesinos indígenas. Dentro de este capítulo se habla no solo del despojo que se ha cometido en contra de quienes habitaban originalmente estas tierras, sino también de la marginación en torno a las necesidades básicas como el acceso a la salud. El desplazamiento obligatorio y la incomodidad en la urbe son un claro ejemplo de cómo el robo territorial no queda solamente en esto, sino que también le quita una parte de su forma de vida al indígena, obligándole a convivir y a relacionarse en un entorno donde es estigmatizado y le arrincona incluso a sobrevivir haciendo uso de prestamistas peligrosos como lo narra en el libro. ¿Pueden bajar? Bueno, continúo. Uno de los puntos más claros en esta historia es la poca preocupación de las autoridades en el mejoramiento de las condiciones de vida de estas personas, pues se ven frecuentemente expuestos a peligros que no son proporcionales a las miserables recompensas que van a obtener, mucho menos teniendo en cuenta que el clima en las zonas en las que se desplazan suelen agravar las afecciones preexistentes y representan un riesgo gigante al no contar con atención sanitaria pertinente. Todo lo anterior va a representar claramente una manera de perpetuar un sistema de empobrecimiento que se les ha impuesto a las comunidades donde la escasez de recursos en relación a la necesidad de supervivencia va a empujar a los habitantes a no aspirar a más que sobrevivir, incluso en estas condiciones que son prácticamente inhumanas. Buen día. En cuanto a lo que son los elementos culturales, encontramos que la ubicación y vivienda de esta comunidad se expone que ellos viven en San Pedro de Arriba, con poca tierra, apenas 2 o 3 cuadras para cada familia. Además, en lo que es la vivienda se estipula que ellos viven en una casa de paja y adobe construida sobre una loma. Esta comunidad también se destaca por tener prácticas de cosecha y ganadería, en donde se expone que siembran cebadas y papas arriba y abajo de las habas,
y el maíz en la parte menos pendiente, en una parte que ellos denominan planita, cerca del río. Además se dedican a lo que son las crianzas de animales, generalmente borregos, puyes y cuando se ha podido, chanchos y gallinas. En lo que son algunas de las costumbres, cuando ellos necesitan ayuda, en la chacra hacen el prestamanos y el cambiamanos. También tienen como costumbre darse la mano entre vecinos y entre familiares en la siembra y en la cosecha. ¿Puedes bajar un poquito, por favor? Ya bueno, también para realizar sus casas realizan lo que es la minga entre todos los comuneros. Algunas de sus creencias son que ellos creen que las mejores tierras son las de las haciendas, que el campesino sin su tierra no es nada, que la tierra para ellos no es solo la fuente de economía, sino es una fuente de cultura, es su vida, es raíz. El campesino, también ellos creen que el campesino sin tierra es como un tronco sin raíces a la vera del camino, que cualquiera puede pasar por su lado y pisarlo. ¿Puedes bajar, por favor? Además, ellos consideran que la tierra es un don que debe ser compartido con todos. Tienen la creencia de poder crear la lluvia. Esto se evidencia con la siguiente cita que dice: mis padres me enseñaron cómo hacer la lluvia quemando ramas como saumerios que den mucho humo para que se junten y caigan las aguas. Son muy familiares. Esto también se evidencia mediante la siguiente cita que dice: yo no quiero salir a la ciudad, no me gusta, ya hice la prueba, no me enseño el humo y el ruido, no me enseño a estar lejos de mi familia, de mi pedazo de tierra y de mis animales. Otra de sus creencias son que cuando el sol se oculta, la mayoría de personas regresan a sus hogares. Las mujeres regresan con un hato de leña en la espalda, tan encorvadas que parecen pegadas a la tierra, mientras que los hombres con la azada al hombro y el machete al cinto, agotados, y avanzan con un fardo de hierba. Los niños arrastran un pequeño rebaño, borregos o cerdos. Lo que respecta a la vestimenta, ellos utilizan ponchos de lana multicolor o prendas creadas por ellos mismos, evidenciándose esto mediante la siguiente cita que dice: la imagen reposa con cariño en la retina de Jacinto, su esposa fuerte y ágil y su hija tan pequeña aún, enfundada en un poncho de lana multicolor con un gorrito redondeado tejido por su madre. Por otro lado, esta comunidad tiene también prácticas medicinales, donde se estipula que utilizan mucho la medicina tradicional. Cuando se enferman, generalmente ellos amarran al pescuezo una hoja de llantén con aceite de almendro. Y cuando hay tomate de árbol, sauzándole la ponen. Esto, otra de las prácticas que ellos realizan se evidencia mediante la siguiente cita: la porota ha sufrido 2 o 3 veces con diarrea, está flaca, cuica, pero nada grave, hemos curado con agüitas del campo. En lo que es el idioma, la lengua, utilizan términos como guagua o chakra. Y en lo que es la espiritualidad, ellos creen en Dios, esto evidenciándose mediante la siguiente cita que dice: Dios, quizás haya trabajo, Dios le paga. Gracias. Muy buenos días, doctora y compañeros. Y nosotros vamos a concluir el trabajo de la siguiente manera. Independientemente de todo esto escrito en papel que debería proteger y ayudar a la reivindicación de los derechos de los campesinos indígenas, ellos siguen padeciendo a manos de un sistema que continúa con un enriquecimiento dado gracias a arrebatarle lo que les pertenecía y orillándolos a hacer mano de obra barata en labores desgastantes. Y esto solo les permite mantenerse vivos, mientras las únicas costumbres que conservan son las cortinas de humo para no evidenciar cómo quienes están en el poder siguen vulnerándolos. Y además de esto, en este capítulo este capítulo nos brinda una gran enseñanza, demostrándonos lo valioso que es el que se mantenga la cultura en las personas de poblaciones rurales. Y en este caso, basándose en Jacinto, que es un hombre que vive y trabaja por sus tierras, del empeño y la perseverancia de mantenerse trabajando en su comunidad, por su gente y para su gente. Entonces, es un hombre arraigado por sus costumbres, al que le fue difícil el querer llegar a separarse de ellas, dándonos a entender lo importante que es la cultura y la enseñanza desde el principio. Muchas gracias.
Bueno, señores, gracias al grupo 2 por la exposición y decirle que usted, Johan de Mera, pues se expuso, pero no estuvo en el taller como tal. Bueno, vamos al grupo 6, el último grupo. Gracias. ¿Se puede observar, doctora? Sí, adelante. Bueno, nosotros somos el grupo 6, conformado por María Belén Chávez, Kelly Delgado, Yair Gilces, Steven Vega y mi persona, María Cristina Carrillo. A continuación va a hablar mi compañera Belén. Ya a nosotros nos tocó un capítulo en este informe, se llevará a cabo un análisis sobre el libro Más allá de la montaña, tomando como relevancia el capítulo La rebelión de las mujeres, de la autora Joaquina Gil, en el cual nos relata y nos da a conocer la ideología y estereotipos que se tiene del hombre ante la mujer y cómo es el diario de vivir de dicha comunidad ante tales acciones. Acciones que en ciertas ocasiones no se separan mucho de la realidad. Aún podemos ver la discriminación, aún podemos ver que a una mujer se la margina por ser mujer, no puede a veces acceder a cargos porque están especializados según la ideología para los hombres. Todo esto se lo caracterizándolo como al hombre como un todo, en el que la mujer por ser género femenino tiene menos derechos que el hombre, sufriendo maltratos por ellos y por la sociedad. En este contexto se puede llegar a enfocar en todo ámbito social como político y económico. En ciertas ocasiones esta idea machista viene de la educación desde pequeños y se transmite de generación en generación. A veces ya no es culpa como de nosotros o de una persona, sino que ya viene de eso de crianza y ya lo ve como que fuera normal, mientras que no lo es. Esta en la que la mujer tiene que hacerse cargo de todo lo doméstico y el hombre va a trabajar. En este capítulo nos muestra y nos da ejemplo de mujeres que son maltratadas por sus esposos y que tienen que soportar insultos, golpes, discriminaciones, solo por el simple hecho de ser mujer. Un punto importante a recalcar es el poder de las mujeres en que unen sus fuerzas para reclamar sus derechos y vivir una vida plena llena de igualdad para ambos géneros. Esto da un ejemplo, da a recalcar que las mujeres no son nada más abajo que los hombres, tanto como los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, las mismas libertades, porque son personas, ¿no? Nada puede ser de que una mujer y un hombre, por ser sexos diferentes, ya están cargos superiores. Resumen del cuento. María Fernanda, joven madre, es una persona con ideales fuertes, que siempre va a poner por encima de cualquier cosa a su familia. Asumir estado de ebriedad alto. No se le ha escuchado, no se le ha escuchado. ¿No se escucha? No se escuchó solo la primera parte y después no se ha escuchado nada más. Ok, vuelvo a repetir. Es una persona con ideales fuertes que siempre va a poner por encima de cualquier cosa a su familia. Ella ama a sus 3 hijos y a su esposo. Se siente feliz cultivando la tierra, guardando animales y cuidando la casa. Por otro lado, su esposo segundo es alguien que trabaja en algunas ocasiones en la hacienda y otras simplemente holgazanea. Disfruta mucho consumir bebidas alcohólicas, en ciertas ocasiones llega a estar en un estado de ebriedad alto. Su agresividad se hace presente y solo se calma cuando llega a agredir a su esposa con golpes muy fuertes. Tradicionalmente se tiene el pensamiento en las comunidades campesinas de la Sierra Andina de ver al hombre como el productor y jefe del hogar.
Por otro lado, a la mujer como un simple ser que debe seguir órdenes al pie de la letra, ser sumisa y obediente al varón. Mercedes, una mujer que está siempre apoyando el bienestar y desarrollo de su comunidad, también aconseja e incita a las mujeres a que no toleren los maltratos, abusos y agresiones por parte de sus esposos. Las ayuda a sobrellevar los momentos difíciles que suceden en sus vidas y le da un lugar en el que pueden sentirse seguras. Las mujeres un día se rebelaron gracias a todos los consejos de la señora Mercedes y de poco a poco toda la comunidad iba cambiando su forma de pensar y sobre el trato que se les da a las mujeres. Ya, a continuación tenemos el glosario del cuento, el cual tenemos la primera palabra que es irrefrenable, que es decir que no puede ser contenido reprimido, haraganeado, que es hacer nada de provecho de manera voluntaria, titubeante, dudar o estar indeciso sobre hacer o qué decisión tomar acerca de un asunto o una decisión, cólera, enojo o ira, estupefacción, asombro o sorpresa exagerada que impide a una persona hablar o reaccionar. Estupor es la falta de reacción excesivamente larga o profunda. Un traspié es un tropiezo, rebalón o cualquier accidente de este tipo que sufre una persona al correr o caminar. Lívido, una persona que está pálida o que es pálida. Menuda, que es bajo o delgado. Desentreñado es averiguar, penetrar lo más dificultoso y recóndito de una materia. La praxis es la práctica humana. Diligente, que pone mucho interés, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo. Paradigma, un modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinadas situaciones. Aleccionadora es dar instrucciones a alguien sobre cómo tiene que comportarse o hablar u obrar. Estrepitosamente, que causa mucho ruido o estruendo. Y chirlazos, una herida alargada en la cara. Bien, análisis del texto. Basándonos en un punto de vista socioantropológico, el cuento se desarrolla en un ambiente de maltrato físico hacia la mujer por parte del hombre dentro de una comunidad andina, ¿no? Donde la misma agarra valor y busca liberarse de la opresión y superioridad ejercida por parte del hombre de la comunidad, dando a notar así la significación de que la mujer también puede tener voz y mando en el liderazgo, tanto en el hogar como fuera de él. Denotando sobre todo la inteligencia y las virtudes que poseen como mujeres, creando grupos de apoyo liderados por las mismas para ayudar a otras a librarse del maltrato por el cual sufren día a día dentro de la comunidad, dándole así tal vez una mejor oportunidad de vida a las mujeres de la generación actual como de generaciones futuras, ¿no? Permitiéndole ejercer cargos un poco más importantes, reconocimientos, tanto dentro como fuera de la comunidad, acabando así poco a poco con el sentimiento de superioridad por parte del hombre hacia la mujer dentro de la comunidad. Buenos días, yo les hablaré sobre los elementos culturales de esta comunidad. En esta comunidad las mujeres se dedicaban a cultivar las tierras y a criar animales. Todas las mujeres debían soportar maltratos por parte de sus esposos, ya que en esta comunidad el hombre es el que tenía más valor que la mujer. El hombre salía a trabajar a la ciudad y a jugar con sus amigos, mientras que la mujer se quedaba en su casa como ama de casa, preparando las comidas, educando a sus hijos y obedeciendo a su esposo. Aproximadamente 80 familias se dedicaban a la agricultura. Además, nos podíamos dar cuenta sobre la falta de igualdad de género, ya que según la ley en esa comunidad, el presidente debía ser hombre, porque tenía más valor. Y la conclusión, que gracias a esta lectura leída podemos interpretar que en este pueblo hubo muchos sucesos de machismo y violencia contra la mujer por el simple hecho de serlo.
El hombre tenía más valor, mientras que ella solo era ama de casa y obedecerle a él mismo. Por concluir, hubo un cambio en esta comunidad en donde las mujeres, gracias al apoyo de la líder, que ella fue Mercedes, mediante consejos, reuniones y juegos, cambiaron su forma de ser y empezaron a darse cuenta de que no debían estar siendo sumisas en casa, sino que también tenían derecho a interactuar entre ellas y a divertirse. Y es ahí donde hubo un cambio, incluso la relación que llevaba la pareja que nos narra en este cuento, en esta historia que fue María Fernanda y Segundo, llegaron a ser una pareja feliz. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias al grupo 6. Y con esto hemos terminado este taller. La hora que nos queda, pues van a reunirse ustedes para hacer el siguiente taller y tenerlo listo para el día de mañana, donde lo van a exponer. Les voy a leer, ya está el taller en el aula virtual, pero les voy a leer qué es lo que tienen que hacer. Esto es, básicamente, es más rápido que el otro. Quiere decir que incluso yo les voy a dar 40 minutos, que incluso podemos revisar 1 o 2 grupos antes de terminar la hora. Tomando como base los conceptos de cultura e identidad que a continuación exponemos y las exposiciones que se han llevado a cabo sobre diversidad cultural del Ecuador, se trabajará en grupo realizando un análisis de la nación ecuatoriana de manera global para tratar de encontrar elementos comunes para todos los ecuatorianos que le den su identidad, a pesar de la gran diversidad cultural que existe en el país. Se trabajará un documento en Word donde se expondrá el punto de vista del grupo sobre la identidad, que particulariza a todos los ecuatorianos y que los distingue de otras naciones. Se desarrollarán los siguientes elementos: una introducción, 2 características principales de la identidad ecuatoriana, y pueden nombrar las distintas características que ustedes hayan revisado entre el grupo, y 3 conclusiones. El trabajo debe ser completamente original, sin copiar párrafos de internet, expresando el pensamiento de los estudiantes. Una vez terminado el taller y después de la plenaria, el documento en PDF se subirá al aula virtual por cada uno de los integrantes del grupo. Y a continuación pues están las definiciones de cultura y de identidad cultural. Eso lo pueden ver ustedes en el aula. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que hacer una tarea que simplemente es un conversatorio con sus compañeros, viendo que las características que unen, que son comunes para todos los ecuatorianos, independientemente de si son afrodescendientes, si son indígenas o si son mestizos. Simplemente por pertenecer a la nación Ecuador, se tiene una serie de características que le da un sentido de pertenencia, de identidad a este país, entonces, y que les distingue de otras personas de otros países. Entonces eso es lo que ustedes tienen que discutir. No tienen que mirar para nada ningún documento, y con sus propias palabras ustedes hagan ese trabajo, que es un pequeño trabajo, pero de creación propia, para que se pueda ver pues, su capacidad de síntesis, de análisis que tienen, de tal manera que con todo lo que ya hemos visto sobre diversidad cultural del Ecuador y sobre las características de los pueblos ecuatorianos, ustedes puedan sintetizar algunos elementos que son comunes a todas las culturas y que nos identifican o les identifican como ecuatorianos. ¿Ok? Entonces, para ello, no sé si tienen alguna duda. ¿Alguien levantó la mano? Cristel. Sí, doctora. Sobre la introducción, podríamos hacerlo en base a una misma estructura que la anterior, ¿no? Hablando Claro, sobre la introducción es un poco el propósito, la introducción siempre es un poco el propósito de lo que van a hacer ustedes. Y o sea, es algo más sencillo. Lo que a mí me interesa es que sea sobre todo original,
Que ustedes no se basen en el internet, porque a veces el internet nos atrofia y nos impide pensar por nosotros mismos. Entonces, ustedes ya tienen muchos elementos de lo que hemos analizado aquí, de lo que ustedes han investigado, de lo que se ha dicho. Entonces, simplemente conversen con sus compañeros y saquen algunas conclusiones. ¿Ok? Entonces, les voy a asignar automáticamente 8 grupos. Vamos a crearlo y vamos a dejar 40 minutos para que ustedes hagan esta tarea. Vamos a iniciar. Si tienen alguna duda, por favor, en el chat de WhatsApp. Bueno, señores, ya están en la sala principal. Ya hoy día no nos queda tiempo para comenzar la plenaria. Lo haremos en la primera hora del día de mañana. Tendrán que escoger a 3 personas que son las que, de cada uno de sus grupos, que son las que expondrán lo que ustedes hayan definido como identidad ecuatoriana. ¿Ok? Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana.